Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Sabe? Hoy quiero hablarle de caminar con Dios. A Dios le gustaba caminar con el hombre, con Adán particularmente. Por eso en esta escritura dice, ¿no? Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto. La palabra que sustenta esta escritura está en el griego y es halak. Y esta palabra significa caminar con Dios. Un estilo muy particular de caminar con Dios. Y Dios, de alguna manera, cuando vemos en la palabra del Señor, Él quería establecer una relación con el hombre. Y vemos aquí a Adán, que antes de que él pecara, él caminaba con Dios. Él hablaba con Dios. Pero después de que él peca, él se aleja y Dios deja de caminar con él. Pero si vemos más adelante los capítulos siguientes de Génesis, vemos que nos habla de la descendencia de Adán. En el versículo 22 nos habla de un personaje muy interesante, Enoc. Muchos hemos escuchado hablar de Enoc, ¿verdad? Dice la Biblia que él fue un hombre muy particular, que caminó con Dios. Y la Biblia nos dice que a los 65 años él tuvo un hijo que lo llamó Matusalén. Y a partir de ese día, Enoc caminó, dice, con Dios por 300 años. Y él caminó a la luz de la palabra. Y sabe, el anhelo de nosotros debería de ser caminar con Dios, caminar con Él. Pero sabe, tal vez no vamos a vivir como Enoc los 300 años, porque por alguna razón, bueno, nuestros días se han acortado. Pero algo podemos hacer, ¿sabe? Es que nuestras generaciones caminen con Él, así como nosotros vamos a caminar y estamos caminando con Dios. ¿Cuántos desean que sus hijos, sus nietos, de sus nietos empiecen a caminar con el Señor? Porque han entendido una palabra de parte del Señor que es grande y poderosa. Hay una palabra que Dios quiere darnos en este día, y es que nosotros caminemos con Él, que quiere decir halak, caminemos con Dios. Dios nos está buscando, Dios nos anhela. Él quiere caminar con nosotros. Pero sabes, nosotros necesitamos tener un anhelo, una meta, caminar con Él. Porque pudo haber escogido cualquier hombre y Dios quería, pero no todos desearon caminar con Él. Porque imagínense, si tú lees la descendencia de Adán, hay hombres que vivieron más años, pero ni uno de ellos dice que intentó caminar con Dios. Solo Enoc, que en su corazón decidió caminar con Él. Y a partir de esa edad, después de haber nacido su hijo, creo que era el primogénito, Matusalén, él dijo: yo a partir de ahora camino con Dios. Y caminó con Dios, dice, y sabe, él vio la gloria de Dios, porque fue uno de los personajes que no murió. Porque sabes, caminó con Dios. Y yo no sé qué hizo Enoc, pero de alguna manera le agradó al corazón del Padre, que cuando Dios lo vio dijo: yo no puedo dejarte que mueras, tienes que irte conmigo. Y se lo llevó a Enoc. ¿Cuántos quieren caminar con Dios? Amén. Necesitamos establecer en nuestra vida esta meta, caminar con Dios. Pero sabe, en este tiempo estamos atravesando momentos difíciles. El mundo se ha empeñado en implantar pensamientos, filosofías contrarias a la palabra de Dios, y hay una lucha espiritual que se ha levantado bajo una corriente de desinformación. Y la idea de la modernización y la posmodernización está introduciendo ideas muy peligrosas en nuestra generación y en nuestra familia, ¿sí o no? Pensamientos que de alguna manera a veces uno dice: pero ¿qué de malo tiene esto? Si todo el mundo lo hace. Parece sencillo y parece hasta no peligroso, pero no nos estamos dando cuenta que todo esto nos quiere alejar de caminar con Dios. Y hay una lucha que se ha levantado. Y necesitamos tener claro lo que vamos a hacer, porque sabe, el diablo, dice la palabra, que se ha levantado
para matar, robar y destruir. Lo que Él quiere es que ni uno camine con Dios. Ese es el objetivo número uno del enemigo. Por eso necesitamos estar atentos. Por eso es necesario establecer una comunión con Dios para que caminemos en sus caminos. Pero sabes, son pocos los que deciden caminar con Dios. Son pocos los que deciden hacer halak con Dios. Y en la Biblia encontramos pocos hombres. Cuando vamos a Hebreos 11 nos habla de algunos personajes que decidieron caminar con Dios. Abraham fue uno de ellos, porque él caminó con Dios, dice la palabra. Cuando leemos en el libro de Génesis capítulo 24, versículo 40 al 42, Dios nos habla, y le voy a leer en una versión diferente, en la Dios habla hoy. Entonces es él, dice, me contestó: yo he andado en el camino del Señor, y Él enviará a su ángel contigo para que te vaya bien tu viaje y tomes una esposa para mi hijo de entre las mujeres de mi familia. Si bien en esta escena Abraham había mandado a su siervo para conseguir una esposa a su siervo, y su siervo estaba ahí buscando cómo encontrar esa voluntad de Dios, y si encuentro o no encuentro. Pero Abraham le dice lo siguiente: ¿sabes? Yo he andado en el camino del Señor. Y nos da a entender que Abraham caminó con el Señor, y le dice: y Él va a enviar a su ángel contigo para que te vaya bien en tu viaje, porque los que caminan con Dios, todas las cosas te van a ir para bien en el nombre de Jesús. Abraham caminó con Dios, y sabes, Él quiere caminar contigo. Él quiere caminar con hombres y mujeres que quieran caminar con Él, que quieran hacer halak con Él. ¿Estás dispuesto a caminar con Él? ¿Quieres caminar con Él? Pero sabes, el hombre es hombre. Dios muchas veces trató de caminar con el pueblo de Dios, con el pueblo de Israel. ¿Recuerda cuando Él los sacó de la esclavitud de Egipto? Él quería caminar con su pueblo, pero ellos no entendieron lo que el Señor quería hacer. Que en el primer momento en que encontraron la oportunidad, dejaron a Dios de lado e hicieron sus propios dioses. Y eso no puede entender uno, cómo es que el hombre se olvida tan pronto de las maravillas que Dios hace con cada uno de nosotros. Y yo estoy seguro acá que si yo les pregunto cuántos vieron un milagro de parte de Dios, creo que todos hemos experimentado cierta gloria del Padre, ¿sí o no? Amén. Por eso estamos acá, porque en algún momento Dios nos llamó, y en ese momento entendimos la gloria que Él tenía, y nos cubrió y nos llamó. Y si aún todavía tú no has experimentado eso, sabes, hoy es tu día. Pero Dios quiere tener una relación. Pero el pueblo no entendió y quería hacer su voluntad. Habían visto cómo Dios los sacó de la esclavitud, les dio tantas cosas ahí. Pero cuando ya estaban en el desierto, el pueblo hizo unos becerros de oro y se alejaron de Dios. Y Dios se enojó con ellos, se alejó de ellos, no quería saber de ellos. En el libro de Salmos, capítulo 81, versículo 11 al 16, miren lo que dice la palabra. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubieran oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se les habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo, y con la miel de la peña los saciaría. Aquí hay una promesa de parte de Dios. Dice: si solamente ellos hubieran entendido lo que yo quería hacer con mi pueblo, ellos hubieran tenido todo lo que quisieran. ¿Me entiende de lo que le estoy hablando? ¿Sabes? Pero lo malo fue que dice que el pueblo no oyó su voz. Israel no lo quiso a Él. Por eso dice: no los dejé por tanto a la dureza de su corazón. Y a veces endurecemos nuestro corazón porque empezamos a dudar, empezamos a desconfiar.
por tantas cosas que a veces atravesamos, por las ideas que se nos vienen, ¿sabes? Por los problemas que uno atraviesa. Y empezamos a dudar, ¿será que Dios va a hacer esto? ¿Cuántos no han sido de repente golpeados por la enfermedad, por la crisis económica, por los problemas familiares? Algunos que están atravesando un divorcio, una enfermedad. Y llegan a un punto donde dicen, ¿será que Dios puede hacer esto? Y se olvidan de las maravillas que Dios les mostró a un inicio. Se olvidan cómo Dios derramó en cierto momento milagros sobrenaturales sobre su vida. Se olvidan cuántos hombres y mujeres caminaron por fe y vieron milagros de parte de Dios en su vida. Pero nos olvidamos de esas cosas, porque nuestra carne es carne. Pero Dios dice, si me hubieran oído y si en mis caminos hubieran andado, si hubiéramos caminado con Él, Él dice, en un momento yo habría derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios y los sustentaría, dice Dios. Habría abundancia de trigo y con miel de la peña los saciaría. Dios está poniendo, ¿sabes?, lo mejor para aquellos que quieran caminar con Él. ¿Cuántos hay aquí que quieren caminar con Dios? ¿Sabe? La Biblia dice en 2 Samuel capítulo 22 versículo 31 en la Nueva Traducción Viviente: el camino de Dios es perfecto, todas las promesas del Señor demuestran ser verdaderas. Él es escudo para los que lo buscan, para los que buscan su protección. Qué increíble es esto. Me encanta cuando dice Dios es perfecto, el camino de Dios es perfecto. No hay camino tan perfecto como Él ha marcado, y Él quiere llevarnos por esos caminos a caminar con Él. Y además dice, las promesas del Señor son verdaderas porque Él lo ha demostrado. Además dice, Él es escudo para todos los que le buscan, para todos los que buscan su protección. Pero saben, necesitamos estar atentos, porque hay algo que detiene este caminar con Dios. Hay algo que paraliza este caminar con Dios. Muchos tal vez tenemos ese deseo de caminar con Dios, de andar bajo esos caminos, pero sabes, la Biblia dice que hay algo que nos retiene. Y la Biblia dice en Gálatas capítulo 5 versículo 16, miren lo que dice la Escritura. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis más bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, lea conmigo, siga. Envidias, os amonesto. Estas cosas son las que detienen el caminar con Dios. Nuestra carne, dice, tiene enemistad con el Espíritu, y desde el principio nuestra carne nos quiere alejar de las cosas de Dios. Y sabes, quiero decirte algo, caminar con Dios es una forma de vida y es una elección personal que cada uno va a tener que hacer. Es una elección personal que por más que de repente tu amigo, tu esposa o un familiar esté caminando, no es que tú vas a seguir por ese lado, es que tú tienes que tomar la decisión de querer caminar con Dios, de querer hacer jalá con Dios. Pero sabes, necesitamos entender que no podemos seguir los dos caminos. No podemos hacer ambas cosas. Tú puedes seguir este camino de la carne, el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. O puedes caminar bajo la gloria del Espíritu de Dios, y en un momento, sabes, Dios va a derrotar a tus enemigos. Dios derrotará tu angustia, Dios derrotará tu enfermedad, Dios derrotará tu pobreza, tu angustia, enfermedad, todo lo que estás temiendo, Dios lo va a derrotar cuando tú decides caminar bajo esa gloria.
porque Dios lo ha prometido, porque eso dice la palabra. Dios da escudo para los que buscan su protección. Yo no sé qué es lo que tú estás decidiendo en tu corazón, pero muchas veces, como te digo, los deseos de la carne a veces pesan más a las cosas espirituales. Tenemos miedo, tenemos a veces hasta pesadez de buscarle al Señor. Cuando decimos vamos a ir a orar, buscamos una excusa. Vamos a ir a la célula, buscamos otra excusa. Vamos a ir a la iglesia, buscamos una excusa. Y pensamos que las situaciones que están atravesando en nuestra casa se van a solucionar por arte y magia. Y no es así. Tal vez en su misericordia algo vamos a recibir, porque la Biblia dice estamos en el tiempo de la gracia. Pero ese tiempo de la gracia, ¿sabes?, no es lo que Dios quisiera darte, porque Dios quisiera hacer mucho más. Hay cosas que Dios quiere que tú experimentes, pero tú necesitas decidir qué camino vas a tomar, o el camino de la carne, o vivir bajo esa gloria de Dios. La Biblia nos habla que cuando el pueblo de Dios salió de la esclavitud de Egipto, entraron en el desierto, y había dos cosas que cubría al pueblo. Su presencia estaba ahí por medio de una nube que los cuidaba del sol radiante en el día, y en la noche una columna de fuego que los guiaba y que los calentaba. Era como la estufa, ¿no?, que se ponía ahí en el desierto para que ellos no mueran de frío. Pero dice que cuando la nube empezaba a moverse, el pueblo necesitaba empacar sus cosas, deshacer su carga y moverse, porque si se salían de esa gloria de Dios, ellos morían. Porque el desierto era así. Había peligro en el desierto. No había alimento, no había qué comer. Pero bajo la cobertura de Dios, todo iba bien. Había abundancia, había protección. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Pero tú necesitas decidir qué camino vas a seguir, o los deseos de la carne, o vivir bajo esa gloria que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero no podemos escoger los dos caminos. Necesitamos escoger uno. La Biblia dice, Efesios capítulo 2, versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿Cómo nos salimos del camino de Dios? ¿Cómo nos alejamos de ese caminar? ¿Cómo nos alejamos de ese jalá con Dios? Y sabes, muchas veces tenemos heridas, tenemos traumas, pero eso no nos da la razón para decir, bueno, hasta aquí, porque pasó esto en mi vida, es que Dios no me amaba, y empiezas a dejar a Dios. No puede ser así. Muchas veces por cuestiones de amigos, como decía esto, hacemos amigos que no nos traen bien para nada, y empezamos a seguir a esos amigos y nos salimos del camino del Señor. Él quería caminar con nosotros, pero somos arrastrados y somos llevados por malos caminos, o los deseos de la carne. Y ya lo hemos visto. ¿Cuáles son esos deseos? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras. ¿Sabes? Caminar con el Señor significa que necesitamos vivir para complacerlo a Él y no a nosotros mismos. Necesitamos eliminar las cosas de nuestra vida que nos impiden andar en los caminos de Dios. ¿Y qué es lo que nos motiva para poder caminar en los caminos del Señor? Necesitamos entender qué es lo que Dios está buscando en nosotros. La Biblia dice en Proverbios capítulo 1, versículo 24 al versículo 31, miren lo que dice la Escritura. Por cuanto llamé, dice, y no quisisteis oír, extendí mi mano, y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis.
Cuando viniere como una destrucción a los que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. ¿Sabes qué, iglesia? Necesitamos tomar una decisión hoy. No podemos estar caminando bajo estos dos caminos. Sabes, muchos piensan y creen que no va a suceder nada si hago estito, si hago lo otrito. Pero si estamos en la manifestación de los deseos de la carne, si estamos dando lugar a la carne, sabes, va a haber consecuencias. No creas que Dios no está viendo. La Biblia dice que Él es omnipresente. Él ve todo lo que hacemos. No puedes esconderte de ninguna manera de Él. Él lo ve todo. Él lo entiende todo. Y si tú estás obrando mal en tu corazón y aún con tus pensamientos, como dice la palabra acá, Él va a dejarte al final de cuentas. Porque no quisiste atender la reprensión, no quisiste oír la palabra, no quisiste escuchar lo que Dios decía. Por eso dice, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. ¿Ah? Yo no sé si tú quieres llegar a esta situación, pero hay un punto en el cual tú tienes que decidir a quién vas a seguir, con quién vas a caminar, si con los deseos de tu carne o bajo la gloria de Dios que Él ha puesto sobre tu vida. ¿Por cuál camino vas a caminar? Y sabes, como te decía, el caminar con Dios es un estilo de vida. Un estilo de vida que nosotros necesitamos entender cómo caminar. Pero sabes, muchas veces, como digo, los deseos de la carne nos alejan. Y no solamente los deseos de la carne, la incredulidad. La incredulidad que detiene el mover de Dios. Halak es una relación con Dios, es un caminar con Dios, de tener confianza absoluta. De decir, yo voy a caminar contigo por donde tú me lleves. Y si tú me dices que yo vaya a ese lado, yo creo en ti, yo confío en ti de lo que tú estás haciendo. Eso es caminar con Dios. Pero muchas veces tenemos miedo. Recuerda cuando Dios le llamó a Abraham y le dijo, voy a hacer de ti padre de multitudes, pero quiero que tú salgas de tu tierra y de tu parentela y camines conmigo. Yo te voy a guiar. ¿Y a dónde lo llevó? Al desierto. ¿Quién quisiera ser llevado al desierto? ¿Ah? Nadie. A nadie le gusta el desierto. ¿Qué hay en el desierto? Nada. Pero cuando Dios dice, te voy a llevar, y si Dios dice, ve allá, en el desierto Dios va a hacer fructificar las cosas. Porque cuando tú caminas con Él, como dice la Escritura, Él va a ser tu escudo, Él va a ser tu protección, Él va a ser tu provisión. Porque de donde no haya, Él va a empezar a abastecer tu vida en el nombre de Jesús. Eso es halak, ¿sabes? Eso es halak. Y aunque venga lo que venga, ¿sabes? Tú necesitas esperar en Él. Eso es confianza. Saber que Él está haciendo las cosas bien. No entiendes lo que está pasando. Y hay veces que no entendemos, ¿verdad? Estamos caminando con el Señor y decimos, Señor, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué está sucediendo esto? Hay tristeza, hay llanto, hay amargura. Pero Señor, ¿por qué esto? Para muchos parece tan difícil porque es confrontante esto. Pero sabes, en esa situación, lo único que tú necesitas entender, que necesitas confiar en Dios, que Él va a guiar tus pasos, aún en medio de esa situación. Por eso el salmista David decía, aunque ande en valle de sombra, no voy a temer mal alguno, porque tú vas a estar conmigo. Eso decía David. Y eso es lo que necesitamos entender. Dios está con nosotros cuando tú decidiste caminar con Él. Yo sé que no todo es fácil. Hay situaciones difíciles que traen tristeza a nuestro corazón. ¿Recuerda de este personaje en la Biblia que Dios le quitó todas sus posesiones? Job. Y nadie sabía por qué. Muchos de sus amigos se acercaban y le decían, sabes, maldice a tu Dios de una vez. ¿Qué vas a hacer? La esposa le decía, a ver, maldice a tu Dios y muérete de una vez. ¿Se imagina eso? Que tu cónyuge se levante y te diga, sabes, Dios, me hablas de Dios y mira, te estás muriendo, en otras palabras.
¿Dónde está tu Dios ahora que tú hablas? ¿Dónde está tu Dios que dices que es real? ¿Dónde está? ¿Y cuántos de nosotros no hemos sido confrontados en esa realidad? Pero ante esa realidad que tú estás viviendo, sabes, hay una palabra que Dios tiene para ti. Y eso es creer en lo que Él ha dicho, porque eso es lo que vale más. Una verdad absoluta que es declarada por su boca. Que aunque muchos digan, esta es tu realidad, mentira del diablo. Yo creo en la última palabra que dice y que sale de la boca del Señor. Eso es caminar con Él. Eso es creerle. Eso es caminar en su halak, creyendo en lo que Él va a hacer. Y sabes, este hombre Job, aunque no entendía las cosas, dice la Biblia, nunca blasfemó contra Dios. Se enojó de alguna manera, pero siguió firme, confiando en que algo iba a suceder. Yo no sé cómo era la situación realmente, pero y perderlo todo. Sus hijos se murieron, sus casas destruidas, sus animales, todo lo que tenía fueron arrebatados de la noche a la mañana. Y de paso la lepra empezó a consumir su cuerpo. No tenía un lugar donde dormir, tenía que estar ahí en las cenizas, cubriéndose, porque de alguna manera eso le aliviaban tal vez el dolor que sentía en su cuerpo. Que uno podría decir, ¿qué de bueno va a pasar en esta situación? ¿Qué de bueno va a suceder en esto? Pero sabes, la incredulidad a veces detiene el caminar con Dios. Y el enemigo es astuto, porque Dios quiere que tú entres en un tiempo de incredulidad, de que no creas de lo que Dios puede hacer. Y cuando empezamos a dudar, nos empezamos a hundir. Pero cuando Dios dice camina, y si tú crees, vas a empezar a caminar, así como un día Pedro caminó. Él estaba ahí en el barco y una tormenta venía y quería hundir el barco, y todos estaban asustados y todos vieron un fantasma y empezaron a gritar un fantasma, y él les dijo, no, soy yo. Pero Pedro le dijo, se levantó, si tú eres Jesús, haz que yo vaya así y camine por las aguas. ¿Qué le dijo Jesús? Ven. Y él creyó y caminó, pero por un momento le entró la duda y la incredulidad y empezó a hundirse. Y Jesús va y lo saca y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Sabes, si tú estás pasando una situación difícil, si tú estás pasando una adversidad, no dudes, porque si tú estás caminando con Dios, Dios ya tiene un plan para eso, porque Él es tu protección. No te afanes, no te estreses, Dios tiene el control. Solamente necesitas confiar. Confía en el Señor y Él va a empezar a hacer la obra. Otra de las cosas que nos alejan del Señor, sabes, es la altivez del corazón. ¿Y cuántas veces no hemos actuado de esa manera, siendo altivos? Cuando tú caminas con Él, cuando tú vas de la mano de Dios, vas llevando el conocimiento de Dios. Y muchas veces en ese caminar nuestro corazón se llena de altivez. Y cuando eso suceda, ¿sabes qué pasa? Jesús se aleja, su presencia se aleja, porque dice la palabra, el Señor habita en el que ha sido quebrantado, en el hombre que se quebranta, en el hombre de corazón humilde. Dios no camina con carnales, Dios no camina con aquellos pecadores, Él camina con aquellos quebrantados de corazón. Yo no sé cómo está tu corazón, yo no sé qué hay en tu corazón, Dios sabe, pero David decía, engañoso es el corazón del hombre, ¿quién lo puede entender? Un día podemos estar mirando bonito y el otro día no sabemos qué hay en nuestro corazón. Y a veces nos decimos hermano y nos abrazamos entre hermanos, y al otro día estamos pensando cosas de mal. Sabes, el Señor no camina con carnales, con aquellos que desean cosas que no son de Dios, que caminan en pecado, que andan con altivez de corazón mirando hacia arriba y no entienden quiénes son. ¿Sabes? Dios no camina con ellos. Necesitamos ser humildes, quebrantando nuestro corazón día a día, entendiendo, Señor, ¿qué más necesito saber? Señor, ayúdame, hazme entender, hazme comprender estas cosas que no entiendo. Porque sabes, muchas veces nos dejamos llevar por nuestro corazón, por nuestra altivez, por las cosas que ya sabemos, por las cosas que ya somos, o por algún título que ya tenemos, y no es así. Dios no camina con ellos. ¿Sabes con quiénes camina el Señor?
Primero con los que lo aman. ¿Cuántos hay aquí que aman al Señor? Amén. Y si tú dices amar a Dios, ¿qué estás dispuesto a hacer? Y ahí es nuestra lucha. Porque qué fácil es decir amar. Y a veces es como un matrimonio. Cuando estamos delante del altar, hacemos promesas y pactos. Y decimos, te voy a amar, te voy a respetar, te voy a ser fiel hasta que la muerte nos separe. Pero pasa un mes y ya empieza el conflicto. Uno se va con su mamá, el otro con su mamá. Las peleas empiezan y ya no quieren comprenderse, ya no quieren entenderse. Ya hay dificultad, ya hay malestar. Y hay matrimonios que dicen, ¿no? Hay el Facebook, en Google, que hay matrimonios que duraron ni menos de 10 minutos, me parece. Y decían amarse, decían proclamar amor entre ellos. Y es fácil decir, yo te amo, Señor, pero una cosa es caminar con Dios y entender que a pesar de toda situación, que a pesar de toda circunstancia que suceda, vamos a estar con Él. Amén. Vamos a caminar con Él. Miren lo que dice Cantares, capítulo 3, versículo 1 al 4. Y esta es la palabra de alguien que quiere caminar con el Señor, ama al Señor. Dice, por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé, y dije, me levantaré ahora y rodearé por la ciudad, por las calles y por las plazas. Buscaré al que me ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad y les dije, ¿habéis visto al que ama mi alma? Apenas he pasado de ellos un poco, hallé luego al que ama mi alma. Lo así y no lo dejé hasta que lo metí en la casa de mi madre y en la cámara de la que me dio a luz, ¿no? Lo retuve. Así necesitamos anhelarlo, así necesitamos amarlo, buscarlo y buscarlo y buscarlo. ¿Cómo son los enamorados los primeros meses, las primeras semanas, los primeros días? No hay palabras, ¿no?, para explicar lo que uno siente. Sea lluvia, sol, lo que sea, estás parando, esperando. Ahora más bien hay celular, ¿no? Por lo menos ahí ya puedes llamar y decir, ¿dónde estás? Te estoy esperando. Ya estoy llegando, pero en mi tiempo no había celular. Y cuando alguien te citaba a las 3, estabas a las 3, pero se aparecía a las 5, imagínate esperar 2 horas. Bajo el sol, bajo la lluvia. Y no sabías qué hacer, porque pasaba 10 minutos, ya va a llegar. Pasaba otros 10, ya va a llegar. Y ya pasaba la hora y las 2 horas y recién llegaba, ¿no? ¿Sabes? Cuando queremos caminar con el Señor, necesitamos amarlo y esperar en Él con nuestro corazón, con la expectativa de que algo más va a suceder hoy, algo más va a pasar el día de hoy, porque Dios quiere hacer cosas sobrenaturales en nosotros. Yo no sé lo que hoy haya pasado, pero la expectativa es que mientras no termine el día, Dios tiene algo más para mi vida y lo voy a buscar, lo voy a anhelar porque lo quiero. ¿Sabes? Esta mujer dice que salió a buscarlo y preguntaba, ¿no han visto a mi amado? ¿No han visto a mi amado? Y lo buscaba por todos lados. Al final halló, dice, algunos guardias y empezó a preguntarles y nadie lo encontraba. Al final, dice, de tanto buscar lo encontró, dice, y le dijo, ahora sí lo voy a agarrar. Y dice, lo voy a llevar hasta mi cuarto. ¿Para qué? Para tener intimidad con Él. ¿Qué quiere decir? Que nosotros necesitamos buscar intimidad con Él, conocerlo. Amarlo es eso, entenderlo en toda su naturaleza. Yo no sé si tú lo amas, pero si lo amas, lo vas a buscar, lo vas a anhelar. Porque esa es la segunda cosa, ¿sabes? Los que caminan con el Señor no solamente lo aman, lo buscan con todas sus fuerzas. En 2 Crónicas, capítulo 15, versículo 2, miren lo que dice. Y salió al encuentro de Asa y le dijo, oídme Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros. Si vosotros estuviereis con Él y si le buscareis, será hallado de vosotros. Mas si le dejareis, Él también los dejará. El Señor estará con ustedes siempre y cuando ustedes estén con Él, si lo
buscan. El Señor anhela que nosotros lo busquemos, que lo busquemos de una manera tan intensa que es incomprensible. ¿Recuerda a este personaje Zaqueo? La Biblia nos habla de él en el libro de Lucas, que un día cuando él estaba pasando por la ciudad, él intencionalmente trató de buscarlo para conocerlo y quería saber quién era este Jesús. Y empezó a buscarlo y no sabía cómo encontrarlo porque había una multitud que todos querían verlo y que todos querían invitarlo. Y al final él dice, buscó un lugar, encontró un árbol ahí, se subió arriba y empezó ahí a buscarlo. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Y sabes, para su sorpresa Jesús se detiene y le dice, oye Zaqueo, ¿qué haces ahí? Le dice, bájate de ahí que yo hoy he decidido ir a tu casa contigo. Le dice. Eso es lo que sucede para los que le buscan al Señor. Para aquellos que no se cansan de decir y hacer una que otra cosa para buscarlo y encontrarlo, ¿sabes? El Señor va a decir, me has buscado, ¿qué quieres de parte de mí? ¿Qué puedo hacer contigo? Eso es los que desean. En el libro de Salmos, miren lo que dice la palabra de Dios, 42, 1 al 2. Salmo 42. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y miren lo que dice el Salmo 27, 4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Eso es para los que desean estar ahí. Yo no sé cuál es tu deseo, pero cuando tú deseas algo, no sé qué haces, lo que sea, ¿verdad? Pero para Dios, para buscarlo, para anhelarlo. Y eso es lo que dice el salmista David, como el ciervo brama por las corrientes, así clama mi alma. Y aún dice, no, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Gloria. Eso es lo que necesitamos anhelar, eso es lo que necesitamos desear, buscarle. ¿Sabes? Dios camina con los que quieran obedecer. Y creo que esto es lo más difícil para muchos, porque no todos queremos obedecer. Nos cuesta obedecer, ¿sí o no? Hay una lucha en nuestra carne, hay una lucha en nosotros. ¿Cuántas veces cuando vamos con el equipo del encuentro a realizar encuentros, uno no quiere hacer ciertas cosas y hay una lucha en su carne por no hacer? Quiere desobedecer. La Biblia nos habla de un personaje, Saúl. ¿Recuerda de Saúl? Nuestro primer rey del pueblo de Israel. Dios le dio una promesa. Había una promesa, había una herencia con él. Su generación iba a ser del reino para toda la eternidad. Pero en una de esas, cuando Dios le dijo, vas a ir y vas a destruir a estos pueblos que están a tu alrededor y no vas a dejar nada. Vas a matar a los reyes, a los guardias, a todo, y sus animales y todo lo que haya lo vas a destruir. ¿Qué hizo Saúl? Dice que fue y vio, dice, el ganado que estaba bien gordito y dijo, wow, esto nos sirve a nosotros. Lo agarró el oro, la plata, mucha riqueza. Le vio al rey y dijo, uy, no, este rey parece que es famoso, mejor no lo matemos. Por ahí nos dan algo más de plata por él, y lo dejaron vivo. ¿Qué le dijo Dios? Que tenía que destruir todo, pero desobedeció, no pudo obedecer el mandato de Dios, por lo cual dice la palabra, Dios lo desechó, porque ya no estaba conforme a su corazón. ¿Cuántos de nosotros seguimos luchando con la obediencia? Y es una lucha en cada uno de nosotros. Por alguna razón no queremos asumir nuestras consecuencias y buscamos culpables por no haber hecho lo que deberíamos de haber hecho. Yo no sé si tú quieres ser desechado, pero si no te gusta obedecer, tú sabes cuál es el camino. La obediencia necesita ser primordial. Estamos en un tiempo en el cual se nos demanda mucho a los hijos de Dios.
de caminar como hijos de luz y no hijos de las tinieblas. Se nos demanda mucho el hecho de que nosotros podamos expresar y que no tengamos temor de decir yo soy hijo de Dios. ¿Y qué? Hoy por hoy, como te decía, hay todas esas filosofías y nos dicen yo soy esto, yo soy aquello, yo salí del closet y soy esto. ¿Ah? Pero ¿qué de nosotros? Y parecemos ahí, ¿no?, ocultos entre toda esa población, entre toda esa gente. Necesitamos formar una generación diferente, que ame al Señor, que busque, que lo desee, que lo anhele, que le obedezca al Señor. En el libro de Amós, capítulo 3, versículo 3, dice la palabra: andarán juntos si no estuvieran de acuerdo. ¿Sabes? Dios camina con aquellos que quieran estar de acuerdo con Él. Amén. Pero muchas veces ponemos nuestro pero, ¿verdad? Pero Señor, no tengo tiempo. ¿Cuántas veces tu líder, tu pastora te ha llamado y te ha dicho, sabes, hagamos esto? No tengo tiempo. No hay esto. No puedo. Estoy ocupado. ¿Y dónde está tu palabra que un día le dijiste, Señor, te voy a servir en todo lo que tú quieras? ¿Dónde está esa palabra? Nos olvidamos por nuestras prioridades, entre comillas. Yo no sé cuál es tu prioridad, si tus cosas materiales o las cosas del reino. ¿Cuál es tu prioridad? Y a veces somos como el joven rico, ¿verdad? Un día se le acercó un joven rico a Jesús y le dijo, Señor, ¿qué necesito para ser salvo? El Señor le dice, cumple los mandamientos. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, honra a tu padre y a tu madre. Y él se puso muy contento porque dice, wow, lo he hecho, he cumplido esto. Y luego le dice el Señor, bueno, ahora sí, agarra todo lo que tienes y dalo a los pobres. Véndelo y dalo a los pobres. Y él tenía muchas cosas, muchas posesiones, y no le gustó. Y le dolió en su corazón y se fue triste. Y a veces estamos así, anteponemos las cosas antes que a Dios. Y decimos cualquier excusa para no servirle a Dios. ¿Sabes? Dios no le debe nada a nadie. Cuando tú caminas con Él, como dice la Escritura, Él va a darte alimento, Él te va a dar protección, Él te va a dar cobertura, Él va a derramar todas las bendiciones sobre tu vida cuando tú caminas con Él. ¿Sabes? Tú necesitas entender esto. Que necesitas estar de acuerdo con Él. Y no se trata de que Dios camine a tu manera. Muchos de nosotros tratamos de ajustar a Dios a nuestra manera, a nuestra forma de ser y decir, pero Dios me conoce, Dios sabe cómo soy. No es así. Dios estableció ya lo que Él está demandando de nosotros. Y tú vas a encontrar en la palabra lo que Él está demandando de nosotros. Y Él quiere que nosotros lo escuchemos. ¿De qué sirve que tú hables y hables y no dejes que Él hable y tú escuches? De nada. Puedes tener las mejores ideas, los mejores proyectos, pero si tú hablas y no le dejas hablar a Él, va a ser en vano. Dios quiere hablarte. Dios quiere direccionarte y decirte, esto vamos a hacer, confía en Él. Él irá al mismo paso cuando nosotros caminemos con Él. Nuestra meta, ¿sabes, queridos hermanos? Es caminar con Él bajo su Espíritu Santo, bajo esa cobertura, bajo esa protección. Cuando leemos en el Éxodo, cuando Moisés sacó a su pueblo y este pueblo desobedeció cuando hicieron los ídolos, los becerros y hablaron mal contra Dios, Dios se enojó tanto que les dijo, ya no voy a ir con ustedes. Porque tienen un corazón de dura cerviz, ya no quiero caminar con ustedes. Pero ¿sabes qué hizo Moisés? Fue a la presencia del Señor. Miren lo que dice la Biblia en el capítulo 33 de Éxodo, versículo 13 hacia adelante. Ahora pues, dice, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de venir conmigo, no nos saques de aquí.
¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino que en que tú andes con nosotros? Y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos para que estén sobre la faz de la tierra. Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Sabes, nuestro anhelo necesita ser ese: ir delante del Señor y decirle: Señor, si he hallado gracia ante tus ojos, por favor, que tu presencia vaya conmigo. Que no se aleje tu presencia de mi vida, Señor, porque eso es lo que más anhelo. Porque ¿qué vamos a hacer si tu presencia no está con nosotros? ¿De qué nos sirve a nosotros entrar y conquistar? De nada, porque vamos a caminar y será en vano. Con tus ojos vas a ver cosas bonitas, pero no será para nada bueno, traerá malestar. ¿Recuerda cuando Abraham y su sobrino Lot tuvieron que escoger para cuál lado ir? Lot se dejó llevar por sus ojos. Vio una tierra bonita, se impresionó por el valle que había ahí, pero no entendía lo que había en ese lugar. Y cuando él se adentró, fue perdición para él. No te dejes impresionar por lo que haga el mundo, por lo que diga el mundo. Tú necesitas entender que si tú vas donde Dios, Dios tiene la respuesta. Y si tú decides caminar con Él, su Espíritu Santo va a estar con nosotros. Yo no sé si tú lo quieres. Yo no sé si tú lo anhelas. Yo no sé si tú lo deseas. Pero sabes, tú necesitas entender algo. Hoy hay una decisión que tú necesitas tomar. Yo no sé cuál va a ser tu decisión, pero Dios quiere caminar con nosotros. Dios quiere caminar contigo.